Mis hermanos, ahora vamos a hacer una breve reseña o una breve meditación, mejor dicho, de la fiesta que celebramos hoy, este día. Hoy celebramos en el santoral de nuestra iglesia a uno de esos gigantes que Dios nos concedió en la iglesia pues primitiva, dijéramos, en los padres de la iglesia, aunque San Jerónimo no es padre sino doctor de la iglesia, ¿verdad? Nada más, presbítero. Y es conocido fundamentalmente por su estudio de la Santa Escritura. Anterior a él, pues de esa talla, pues no había habido. No podemos aquí hablar mucho de su vida, pero su vida fue una vida muy azarosa, muy poquito extraña a veces, pero no como Agustín. De hecho, coinciden, ¿no? Son contemporáneos, no se conocieron, intercambiaron a veces algunas cartas, pero no se trataron. Y Jerónimo, pues dicen que es el patrono de los que estudian la Biblia, pues debería ser el patrono de todos nosotros, porque deberíamos estudiar la Biblia. Él, bueno, pues es un don de Dios para la iglesia de todos los tiempos, Dios le concedió la gracia, bueno, pues primero de haber nacido en el mundo griego y hablar el griego como su lengua materna, después todos sus estudios en Roma, donde estudió mucho y aprender muy bien el latín, y vagó por allí en una búsqueda de un encuentro con Dios, pero un día se lo encontró Dios más bien. Es muy larga su vida y muy hermosísima. Fue secretario del Papa San Dámaso. Entre otras cosas curiosas, él tenía círculos bíblicos, generalmente en las casas de las familias patricias de Roma, o sea, de las descendientes de los senadores. Muchas de ellas hacían de sus casas como monasterios, y ahí Jerónimo les daba clases, incluso les enseñaba las lenguas clásicas, como el griego sobre todo, para que aprendieran y comprendieran mejor las escrituras. Y de muy pocas pulgas era San Jerónimo. Siempre buscó el oriente, buscó la soledad, etc. Un día se enojó bastante ahí con el presbítero de Roma por intrigosos y todo lo demás, y se fue. Se fue al oriente y vamos, en pocas palabras, digamos que terminó en Belén, en una cueva donde él estaba por ahí. Un judío le enseñó el hebreo, aprendió perfectamente y pudo traducir al latín, la famosa Biblia Vulgata, se llama así Vulgata, muy popular, traducir toda la Biblia al latín. De hecho, de ahí esa Biblia pues rigió a la iglesia y al culto hasta ahora, hasta el siglo pasado, con el concilio que ya se hace las lenguas vernáculas, etcétera, y se hace una nueva, vamos a llamarla, una nueva edición del trabajo de San Jerónimo, con mejores fuentes, se corrige poco, etcétera, etcétera, etcétera. Un trabajo inmenso. Olvídense de la física cuántica, es un trabajo pavorosamente inmenso. Jerónimo es el que está en el inicio de este gran movimiento. Pero no era para él una distracción, un pasatiempo ni nada, sino para esto había que meterse con una gran espiritualidad, con un gran amor a Dios. Y hoy en la lectura nos propone un fragmento de cuando va a traducir el libro de Isaías del hebreo al latín. Escribe este prólogo hermosísimo, brevísimo, porque realmente la enseñanza que deberíamos sacar va en otra dirección. Los católicos todavía no nos distinguimos por conocer la Escritura, de hecho no la conocemos. Culpa de los presbíteros o lo que sea, pero pues no la conocemos. No. Todos los llamados evangélicos y demás, testigos de Jehová y compañía, ustedes los conocerán mejor que yo. Los católicos todavía no, por lo que ustedes quieran y manden. A no ser que me equivoque, ¿verdad?
que uno que me dijera, entonces está equivocado, padre, si la conocemos, la Biblia, el centavo, el dedillo. Vamos, creo que ni los padrecitos. Entonces, esta es una falla que San Jerónimo diría, ¿qué están haciendo? Y en ese prólogo que hace para el libro traducir el libro de Isaías, digo bien, libro enorme, escribe unas cosas muy bonitas, que más que otra cosa nos deja esa enseñanza, que viene el Concilio Vaticano II, hay un documento importantísimo del Vaticano sobre la Sagrada Escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Hace en el 55, ahí se termina el concilio, si mal no recuerdo, y bueno, no sabemos nada. Allí Jerónimo diría, no, diría, andan mal. En general los católicos le dimos por el culto, está bien, pero la palabra, la acción sin la palabra, pues no. Tiene que estar la palabra y tiene que estar la acción juntas. Y claro que con el concilio la liturgia se enriqueció muchísimo con las reformas, muchísimo. Desde la Edad Media, con el Papa Pío V se fijaron las lecturas y hasta 1968 se leían las mismas lecturas, ¿verdad? Las mismas, no había otras más que. Nos ve las mismas. Ahora sí hay muchísimo material, muchísimo. Entonces la liturgia sigue siendo el lugar hermoso y privilegiado de la palabra. Pero, falta mucho. A veces parte porque los padrecitos no queremos, no sé qué pasa, parte porque si citamos a la gente ganamos por default. Entonces, estamos un poquito para ellos ahí. Y a veces nos vamos por otros caminos, ¿verdad? Que no quiero aquí citar, que otras iniciativas, otras cositas por ahí, y la palabra se nos va quedando. Entonces, decía San Jerónimo en esta hermosa introducción, cumplo con mi deber obedeciendo los preceptos de Cristo que dice, ocúpense de examinar las Escrituras. Le dice a los judíos, estudien las Escrituras bien. Busquen y encontrarán, para que no tenga que decirme, como a los judíos, están ustedes en un error, no entienden las Escrituras, ni el poder de Dios. Cosas que Jesús le dice a los judíos, ustedes no comprenden las Escrituras, las han leído mucho, pero no las comprenden. Pues si, como dice el apóstol Pablo, Cristo es el poder de Dios, carta a los Corintios, y la sabiduría de Dios, el que no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni la sabiduría de Dios. Estas lecturas hoy nos podrían decir mucho a quienes estamos al frente de las comunidades y a las comunidades mismas. No hablo de mí, un tiempo que trabajamos mucho en esto, muchísimo. Bueno, se avanzó, se dejó algo, pero esto tiene que ser permanente. Y esa es precisamente la mente de la iglesia. La Escritura el pueblo de Dios tiene que alimentarse de la Escritura y los sacerdotes no se diga. Entonces tienen, como ellos, como él, como Agustín, tienen que moverse como peces en el agua cuando están en la Escritura. El que dice que el que no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni de su sabiduría. De ahí se sigue que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Una expresión que el Concilio Vaticano la toma íntegra. El que desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Así de San Jerónimo. Yo creo que la característica de la iglesia del tiempo de este hombre es exactamente unos años más, unos años menos de la edad de San Agustín. Pero no se trataron. Y les digo, Jerónimo era de muy pocas pulgas, tenía mal carácter casi. Así son los genios, un poquito destrampados, pero un santo. Miran su vida, su accesis, su trabajo, su dedicación, sus escritos
espirituales, sus comentarios no son solamente filología o ciencia, sino verdadera unción al hablar de la palabra de Dios. Y luego continúa, pues, el que desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Estos, algunos suelen citarlos por allí, pero son palabras demasiado serias. Demasiado serias. Hoy celebramos a este extraordinario hombre con el que Dios ha enriquecido a su iglesia, como con Agustín, Hilario. De hecho, él tradujo, debe haber sido, o copió, perdón, no tradujo, copió, todos los escritos de San Hilario, volúmenes muy extensos de San Hilario. Se encerraba en no sé dónde para allá y se ponía a transcribir, no había fotocopias. Transcribir los tratados de San Hilario. Y bueno, no platico mucho de su vida porque verdaderamente es enorme. Cubrió un radio muy grande de trabajo y de acción San Jerónimo. Y luego continúa diciendo, por esto quiero imitar al amo de casa que de su provisión saca lo nuevo y lo antiguo, o sea, del cajón ahí, de la alacena, saca lo antiguo y lo nuevo. Y a la esposa que dice el cantar de los cantares, he guardado para ti, mi amado, lo nuevo y lo antiguo. Y así expondré el libro de Isaías, haciendo ver en él no solo al profeta, sino también al evangelista y al apóstol. Es el primero que llama al profeta Isaías, que leemos todo el Adviento y toda la Navidad y toda la Cuaresma. Le llaman solamente profeta, sino evangelista y apóstol. Esas visiones son demasiado profundas y pues es increíble. Son dones que Dios da a su iglesia y que pues, nos acompañan siempre. Y él, en efecto, o sea, Isaías, en efecto, refiriéndose a sí mismo y a los demás evangelistas, dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien, de los que anuncian la paz. Palabras que va a tomar Cristo un día para hacerlas propias. Qué hermoso es ver por los montes los pies del que anuncia cosas buenas para el pueblo, para Israel, etcétera, el que anuncia la paz. Palabras que un día Cristo y el apóstol Pablo las van a tomar también. Y Dios le habla como a un apóstol cuando dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá en mi nombre? Y él responde, aquí estoy, Señor, mándame, envíame a mí. La vocación de Isaías. Entonces, como ven, es muy serio con lo que dice. Hay una ciencia detrás de él enorme, que es una filología o especialista en las lenguas. Porque pues, la Biblia es literatura. La Biblia es el libro sagrado de un pueblo. La palabra de Dios se hizo libro. Es un libro. Y a veces leemos, poco probable caso que leamos puras cochinadas. La Biblia es el libro sagrado de un pueblo. Entonces, aquí hay palabras. Aquí me acuerdo que yo tuve el don de Dios que me concedió asistir a lo mejor de lo mejor en esto, y me acuerdo de algunos profesores que nos decían, la gramática es el paso al dogma, a la verdad. No conocer la gramática, saber leer. Y les garantizo que no es nada fácil leer, ni siquiera leer desde aquí. Ya no digamos leer en el sentido estricto de interactuar con el texto. ¿Qué está diciendo aquí Jerónimo? Pues más escarbo le verán qué bonito se pone. Preciosos. Eso es un gran amor a Cristo. Lo hacen por amor a Cristo. Está prestando un servicio. San Agustín le decía, Padre, tradúcenos por favor las actas de los concilios griegos, porque no sabemos griego nosotros. Nunca lo hizo Jerónimo. Era muy especial, ¿no? Abad no tenía tiempo. Entonces, es a través de la gramática.
Leer. ¿Qué nos dice, qué nos está diciendo aquí Jerónimo? Bueno, porque se está moviendo en una método muy, muy especial. No solamente es filología, gramática, sino a través de, está mandando, diciéndonos y hablando de un mensaje de Dios. Si desconocemos esto, desconocemos a Cristo. Nadie piense que yo quiero resumir en pocas palabras el contenido de este libro, ya que él abarca todos los misterios del Señor. Isaías, está hablando del profeta Isaías. Todo, este libro abarca todo. Es un libro de 66 capítulos. Predice en efecto al Emanuel que nacerá de la Virgen, que realizará obras y signos admirables, que morirá, será sepultado y resucitará de entre los muertos, y será salvador de todos los pueblos. O sea, si ustedes se fijan, está diciendo que toda la Escritura va a tener su plenitud y su cumplimiento en Cristo. San Agustín, que no cantaba mal las rancheras, sin tener la especialidad de él, y a veces le atinaba mejor que Jerónimo, ¿verdad? Dice, la Biblia toda, decía San Agustín, apunta a Cristo. El Antiguo Testamento como promesa, el Nuevo Testamento como realización. Agustín tenía, a veces le atinaba mejor. Era otro, ese era otro. ¿Verdad? Entonces, pero ambos vivían la Escritura. Leemos un fragmento de ellos, de 10 renglones y 9 son frases de la Escritura. Ahí vivían. San Agustín, cuando se ordena el presbítero que está allí en una iglesia, le pide permiso al obispo de irse a su finca de él, paterna, 2 años para estudiar la Escritura. Pues, si no sé la Escritura, pues ¿de qué les hablo? Puras puntadas que se me ocurren. No, eso no está bien. Así hacía, continúa Jerónimo. ¿Para qué voy a hablar? Mira, aquí sí tira, para que están los juegos de béisbol, aquí sí tira fuerte. ¿Para qué voy a hablar de física? Física en el sentido aristotélico, filosofía, de ética, de lógica. Aquí le pasa rozando a Agustín muy cerca, pero bueno, no había problema. ¿Para qué voy a estudiar todas esas ciencias? Cuando yo me peleaba con mis compañeros de estudio, padrecitos muy queridos, los recuerdo con toda mi alma, que presidían la misa ellos. Uno estudiaba música. Y le dije, ¿y tú por qué? Predícanos, háblanos de la música, pues esto no lo conoces. Yo nomás, por molestarlos. Si tu especialidad era filosofía, pues habla de filosofía, pero no vamos a venir aquí a hablar de filosofía. Háblanos de esto. Yo no voy a estudiar, yo no voy a hablar de física, de ética, de lógica. Este libro es como un compendio de todas las escrituras. Isaías. Y encierra en sí cuanto es capaz de pronunciar la lengua humana y sentir el hombre mortal. Fíjense, ¿no? ¿Cómo se mete en el libro para traducirlo? Y así fueron todo el Antiguo Testamento al latín. Y ajustó también el Nuevo Testamento, tradujo al latín. Jerónimo, qué trabajo, Dios mío, con los métodos, las herramientas que tenían. Pero era un amor muy grande a Cristo y lo asumían en su totalidad. El mismo libro contiene unas palabras que atestiguan su carácter misterioso y profundo. Dice el libro de Isaías: cualquier visión se os volverá como el texto de un libro sellado. Se lo dan a uno que sabe leer, diciéndole, por favor lee esto. Le dan a uno que no sabe leer, diciéndole, por favor lee esto. Y él responde, no sé leer. ¿Qué digo aquí?
¿Qué dijo aquí Isaías? ¿Y cómo lo está utilizando Jerónimo? Es ahí el lenguaje. Dice, en el fondo, estamos diciendo a nuestra gente que lea, pero no saben, dice. Es un libro sellado con 7 sellos, entonces, pues tenemos que hacer algo nosotros. Ese es, no era solamente que le gustara, sino él sabe que está haciendo un trabajo para siempre. Y si a alguno le parece débil este argumento, que oiga lo que dice el apóstol. Cuanto a los dones del carisma de profecía, que hablen 2 o 3, y que los demás den su dictamen. Y si algún otro que está sentado recibiera una revelación, que calle al que está hablando. Esta cita es del apóstol, dice que es del apóstol, yo no la conocía, Alberto. Es aquel tiempo en que no estaba el cura como el hombre orquesta. Porque ustedes se pueden parar y decir, es que así es, las inspiraciones nos vienen así. ¿Qué hemos hecho nosotros por tener gente pasiva ahí oyendo? Ni Pablo lo hacía, y en tiempo de San Agustín, en su catedral, en su pequeña basílica, la gente interactuaba con el predicador, con aplausos y bravo, bien, así como cuando ustedes van ahí a la feria, le ponen muchas ganas, bravo, viva, qué bien, qué bueno. Interactuaban con el predicador porque sobre todo cuando hablamos de Agustín, hacía giros muy bonitos, muy hermosos, como solía hacer los Agustín. La gente le aplaudía, etcétera, etcétera, o sea, estaban metidos. Yo platicaba con algún colega hace unos días. Cuando leo los textos de los padres, lo tengo con Agustín o este mismo, que predican a la gente, Jerónimo tiene homilías preciosas. Digo, los que estaban al frente sabían, pero lo más increíble es que el pueblo sabía de qué estaban hablando. No era desconocido para el pueblo, si no, no hubieran entendido nada. El pueblo entendía perfectamente el juego, conocía los libros sagrados. Acuérdense que para acercarse a la comunión, al bautismo, era un año de pláticas prebautismales. Ahí se tenía que saber todo. A mí se me hace que es, contemplando la distancia, no, pues estamos años luz de aquellas comunidades primitivas. Así como nosotros hablamos de la política y de periódicos, nada más existe la política y nada más, antes era la fe y las polémicas con el paganismo y esto y lo otro. Era la lucha, los dogmas, todo, los concilios. El pueblo estaba metido, los emperadores estaban metidos en la pelea. Por eso, miren, muy poquitos y muy contentos. Y bueno, pues, para las pulgas de Jerónimo, hoy creo que nos hubiera una muy buena regañada. ¿Qué razón tienen los profetas para silenciar su boca, para callar o hablar, si el Espíritu es quien habla por boca de ellos? La inspiración de las... Isaías traza su libro. Es el Espíritu. Por consiguiente, si recibían este Espíritu, del Espíritu lo que decían, las cosas que comunicaban estaban llenas de sabiduría y de sentido. Lo que llegaba a oídos de los profetas no era el sonido de una voz material, sino que era Dios quien hablaba en su interior, como dice uno de ellos, el ángel que hablaba en mí, y también que clama en nuestros corazones, cita Pablo, Abba, es decir, Padre, el Espíritu que está dentro. Está hablando de la inspiración de la Escritura. La Escritura es inspirada por Dios. No que Dios tenga un teléfono para estar hablando al escritor, sino que él entra en trance, se conecta con el Espíritu y escribe, ¿verdad? Y también
voy a escuchar lo que dice el Señor. Todas frases de la Escritura. Ese es San Jerónimo. Y muy peleonero, Era de muy pocas pruebas, simpatiquísimo. De hecho huyó de Roma, se fue a monasterios y a aprender el hebreo en una cueva ahí, una enorme personalidad y un gran santo, una vida, y 2 años de verdadera accesis y silencio para un encuentro con Cristo, que transformara su vida. Le afectó su salud con el tiempo, tantos rigores, ¿verdad? Y pleitos donde quiera y esto. Y tanto a él como a Agustín les toca vivir, ellos que eran romanos, la caída del imperio romano, y eso desgarró el corazón de Jerónimo y escribe páginas tristísimas, igual que Agustín. No es que Agustín lo pone en otra clave. Eran hombres de su tiempo y de todos los tiempos. San Jerónimo. Felicidades a todos los Jerónimos y Jerónimas. No hay Jerónimas, ¿verdad? Bueno, a los Jerónimos, pues. Hay unas monjitas, una congregación. La iglesia de San Jerónimo, hay una congregación de varones, ¿sí? Jerónimos. Los Jerónimos, una iglesia muy bonita en España, en Madrid. Pues este es así, grosso modo, gran padre, doctor de la iglesia, Jerónimo. Nació en lo que ahora sería, pues lo que quedó de la Yugoslavia, de esa zona de ahí era él. Habla poco de su infancia, habla poco de su familia, casi no se sabe nada, y un gran santo. Le encomendamos pues a todos los pastores, a todos aquellos que ojalá nos enamoremos de la Escritura, también nosotros, los fieles, la conozcamos, porque decía él, a Dios buscamos cuando leemos, y a Dios encontramos cuando meditamos sobre la Escritura. No solamente un cientificismo racionalista de tipo protestante alemán de nuestros tiempos, sino una contemplación mística de la Escritura Santa. Démosle gracias a Dios por San Jerónimo y que por su intercesión nos conceda un gran amor a las Escrituras, y en la medida de nuestras posibilidades, ustedes también arreen a sus pastores, explíquenos las Escrituras. Aquí estamos. Díganos de qué se trata. Esto sería San Jerónimo. ¿Cuánto tendría que decirnos? Y nos dice San Jerónimo hoy. Este es los hombres que pues no ni los conocemos, pero verdaderamente, como Agustín, también se bautizó a los 30 años de edad. Pero ya estaba trabajando mucho en las copias de por ejemplo, de San Hilario. Ya traía mucho en su cabeza experiencias de monasterios, de cosas. Muy inquieto, pero buscó el desierto. Ya se fue para Palestina, ya no volvió. Allá aprendió el hebreo, allá murió, y para allá se debe haber quedado el gran Jerónimo. Tan bonito nombre. El nieto de Elvira, ya hablé con ella en la mañana para saludarla. Nació hoy es su cumpleaños, y le pusieron David René. No, le tiene nombre de telenovela, le digo, Elvira, se me enoja. ¡Oye, Jerónimo! Le ha puesto Jerónimo, un hombre precioso, Jerónimo. Es un bonito nombre, bromeo con ella. Pues nombre de telenovela, pues ¿qué es eso? El buen Jerónimo, yo siempre le digo Jerónimo. Le damos gracias al Señor por él.